Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo lento, un capítulo de prestigio, un capítulo costoso, un capítulo de coleccionistas, pero de una de las preguntas más comunes que nos hacen a los sommeliers en las catas. ¿Y este vino viejo, mejor joven, mejor viejo? Estos son vinos de guarda. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y hoy vamos a adentrarlos en uno de los temas que más curiosidad genera entre amantes del vino, pero que también más confusión crea. Y lo sé porque mucha gente se acerca siempre con dudas y bueno, es algo que constantemente tenemos que ir como tratando de aclarar, que son los vinos de larga guarda o de guarda. Porque los vinos pueden envejecer durante 10, 20, 30, incluso hasta 50 años, mientras que otros deben consumirse en el momento jóvenes. ¿Qué es lo que pasa dentro de la botella todo ese tiempo? ¿Qué cambia? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Y cómo sabemos con certeza cuál es el momento ideal para abrir esa botella que tanto hemos esperado. Así que bueno, este episodio es uno de esos que nos van a ayudar a entender la magia del vino desde una perspectiva más técnica, histórica, sensorial. Vamos a hablar de la química, del envejecimiento, de las características que hacen que un vino sea apto para la guarda, de cómo evoluciona el color, la textura, la nariz, la boca, cuáles son los riesgos, cómo abrir o descorchar un vino de guarda, se decanta o no se decanta, cómo almacenarlo, cómo usar o utilizar herramientas confiables para saber cuándo vamos a consumir este vino y cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar para saber cuál es el momento de toma. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito por la base, que es un vino de guarda, ¿no? Y les voy a decir brevemente, en general, ¿no? Que los vinos de larga guarda, los vinos de guarda, con ello no nos vamos a referir a vinos que duran un par de años sin estropearse, sino que son vinos que se guardan y que son capaces de evolucionar positivamente, mejorando su complejidad, suavizando su textura y ampliando su matiz aromático y de sabores, ganando más profundidad, complejidad con el paso de los años. Eso es en general lo que es un vino de guarda. No sé, Nico, si tengas tú alguna idea Sí, diferente, yo ¿no? agregaría una cosa que es muy bonita porque sí, este vino de guarda es el que mejora y que va mejorando y va encontrando mejor ese balance dentro de que ya vamos a ver exactamente qué es el balance que va encontrando. Pero también hay una categoría que es muy linda, que son dentro de los vinos de guarda están los vinos de colección, porque hay muchos vinos que son de colección, que son históricos, que tienen alguna de esas cosas súper especiales y que yo creo que todo el mundo sabe que el líquido adentro ya no está bueno, pero sigue siendo una botella importante. Entonces hay cosas chéveres porque son guarda por un lado, colección por el otro. Muchas veces van juntos, si son casos especiales los que estoy hablando, pero es súper lindo. Sí, acuérdense que aquí siempre vamos a estar hablando de la evolución positiva del vino. Y eso es algo que, porque cuando queremos un vino para guarda y para poderlo disfrutar en el tiempo, tiene que ser que el vino vaya a evolucionar de manera positiva. Si no, bueno, obviamente vamos a conseguir un vino con vinagre. Sí. O de manera emocional, es O justamente a lo que me refiero.
Ujú. Yo recuerdo hace unos años una amiga, cliente, me dijo, Nico, yo tengo una botella de Veuve Clicquot, ¿sí? Cero vino de guarda. Y me dice, Nico, mi suegra me regaló la botella de mi matrimonio de Veuve Clicquot. Nosotros nos casamos hace 22 años. Wow. No, 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 no. Y yo le dije, Ana, todo bien, pero eso va a estar vuelto nada. O sea, el líquido no tiene absolutamente ningún valor, ninguno. Guárdela, úsela de pisapapeles, póngala en una repisa, rómpala y haga arte, quítele la etiqueta y fírmela y póngala en un álbum de fotos. Dijo, no, Nico, yo quiero abrirla. ¿Y qué te dijo de cuando la abrió? Efectivamente la abrimos, Obvio, estaba vuelta a nada, color obvio. marrón, sin gas, la probamos y dijimos, ah, no, esto ya no. ¿Cuál fue la solución? Abrir una de Prosecco, una de cava, una de mezcal, una de whisky y quedarse bailando rock en español hasta las 5:30 de la mañana, literalmente. Claro, claro. No, no, pero es que es así, tal cual. Entonces, las botellas pueden tener un valor histórico, pueden tener un valor emocional o pueden tener un valor por el líquido, que es realmente importante. ¿Ok? Entonces, de pronto lo primero que es interesante entender es que el mundo de los vinos de guarda no es un mundo demasiado antiguo. Antes los vinos se guardaban porque no los alcanzaba a vender o porque se transportaban, pero el concepto de voy a comprar un vino y voy a guardarlo, sí es un concepto medianamente nuevo en la historia, pero ojo con esto, porque es que la guarda, y acá es interesante entender, cuando yo hablo de crianza, generalmente hablo de lo que pasa en la bodega. La barrica, el tanque, el tonel, ánfora, lo que sea. Acá estoy hablando de crianza, ¿ok? Y después empieza el proceso que se llama guarda. ¿Sí? Ojo, no confundir proceso de crianza en la bodega con la palabra crianza de los vinos españoles. Sí, de ahí viene, pero yo puedo hacer crianza en España, en Chile, en Argentina, en cualquier lado, con tiempos cortos, con tiempos largos. Ojo, en España necesito unos parámetros legales, ¿sí? Que son crianza, que solo hemos hablado en el podcast. Vayan a escuchar nuestros capítulos pasados y no se olviden de visitar nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com porque tenemos muy lindas cosas y estamos haciendo unas catas virtuales hermosas para que se suscriban y se sienten con nosotros a tomar vino 2 veces al mes por un precio bastante chévere. Eh, y vamos aprendiendo siempre más. Sí, dentro de la suscripción tenemos otros beneficios como las clases pregrabadas de vino, donde puedes aprender de todo tipo de temas a tu propio ritmo, desde la comodidad de tu casa u oficina o carro o donde quieras. Y después, por otro lado, también tenemos descuentos en viajes, tenemos asesorías uno a uno. Así que bueno, la suscripción es una excelente opción si eres amante del vino y quieres seguir creciendo con nosotros en este mundo. Entonces, no confundir crianza en España, que tiene sus términos, con la palabra crianza, que es criar el vino, aportarle el vino a algo en la bodega. Y después viene la guarda. La guarda es esta en botella. Sí, en España, crianza, reserva, gran reserva tienen unos parámetros definidos para hacer guarda dentro de la bodega. Sí, pero esto es lo que ya pasa en la botella. El gran problema de la guarda es que la puede hacer la bodega directamente, demorándose 6 meses, un año, 2 años en sacar el vino al mercado, ¿ok? La puede hacer eh, la tienda de vinos, la puede hacer el consumidor, la puede hacer en Colombia la DIAN o la Dirección de Impuestos, la puede hacer El o sea, la restaurante. puede hacer cualquiera, sí, la puede hacer el importador en la bodega en Cartagena en un container a 40 grados. O sea, es qué es lo que pasa con la botella de aquí a allá. Y es muy delicado el tema de la guarda. Realmente una buena guarda, una mala guarda puede hacer que un vino esté buenísimo o esté desastroso. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy pensando realmente en guarda, estoy hablando de tiempos medianamente largos, 5 años para arriba. Si yo estoy hablando de guardar vinos guarda de 6 meses o 4 meses, mientras que me lo tomo realmente, no estoy haciendo guarda, estoy haciendo reposo o esperando a la lista de espera de mi lista de vinos o de consumo. Entonces, cuando pensemos en guarda, pensemos realmente en tiempos largos, pensemos en digamos que 4 o 5 años para arriba. Si estoy haciendo guarda de verdad, estoy hablando de 10, 15. Y una vez escuché a un sommelier amigo, Ricardo Grelet,
o Mariano Braga, no me acuerdo quién era ahorita, ya lo dudé, pero que decía que lo más difícil, o Fabricio Portelli, decía que lo más difícil de guardar vinos es aguantarse no tomarse el vino. Entonces, que si van a hacer guardavinos, por favor, no lo hagan con una botella, háganlo por lo menos con 6. Obviamente Totalmente. no es para todo el mundo. Y es un riesgo, ¿no? O sea, siempre entre más guarda, entre más tiempo pase, pues yo tengo más riesgos. ¿Cuáles riesgos? De temperatura, riesgos de accidentes. Hay un montón de TikToks y de Reels en Instagram de cavas que en un temblor o pasó el gato o se subió el perro y se rompen botellas o inclusive TCA. Sí, inclusive que esa botella yo la guardo, imagínense ustedes guardan una botella por 10 años y de pronto abrirla y que tenga defecto corcho. Si no tienen claro qué es el defecto corcho, vayan a nuestro capítulo de corcho hace unas varias semanas o a un capítulo de defectos del vino que fue uno de nuestros primeros capítulos que fue hermoso. Pero es un riesgo la guarda y por supuesto es costoso. Esta es la razón por la cual, pues, un gran reserva, entre muchas, ¿no? Un gran reserva vale más que un reserva. En España, vuelvo a decir, yo tener una cosa ahí plantada durante un año, 2 años, 3 años, 4 años, pues tiene su costo financiero, y esa es una de las grandes peleas que tienen los enólogos para sacar sus vinos como quieren. Es una pelea entre el enólogo y el financiero. Es flaco, necesito flujo de caja, y el otro diciendo, no, mi vino no está listo. Sí, pero pues ahí ya entra la política. Yo recuerdo hace muchos años en Mendoza, en Maipú, hay un productor que se llama Carmelo Patti. Tiene unos vinos de Agrelo, si no me equivoco era Agrelo, en la primera zona de Mendoza, que eran hermosos. Y el tipo decía, yo no los saco hasta que yo los sienta listos. No tenía una presión económica detrás y era pues súper romántico el tema. ¿Cómo los tenía guardados? Los tenía en sus cajas, en un lagar, y él decía que se había inventado la mejor manera para guardarlos. Les ponía simplemente un icopor, un estereofoam, un coso por encima para aislar el calor, y ahí los mantenía a temperatura correcta. Dentro de cajas, en la oscuridad, o sea, lo hacía muy bien, pero pues es una figura a admirar porque no todas las bodegas hacen eso. Hay muchas bodegas que sacan su vino antes de. Esto no es solamente un tema de flujo de caja, sino también generar la expectativa, dejar que la gente lo añeje. Entonces ahí juega un papel súper importante. Claro, ahorita vamos a hablar un poco, Nico, de qué se necesita para que un vino pueda envejecer, ¿ok? Porque tenemos unos pilares fundamentales y yo, si quieres, los voy nombrando y vamos entre los dos complementando, como vamos a ponerle un orden, por ejemplo, la acidez. La acidez debe ser bastante alta, media alta o alta para que un vino pueda ser. ¿Por qué? Porque la acidez es un conservante natural. Es más, si el vino no tiene acidez, le falta como que la columna vertebral para sostenerse en el tiempo. La acidez evita las oxidaciones rápidas, sostiene la frescura del vino, permite que los aromas evolucionen lentamente. Entonces, bueno, esto es para mí uno de los pilares fundamentales para que un vino se pueda guardar. No sé si tienes algo más con la acidez, Nico, que quieras Sí, no, no, explicar. no, es fundamental, realmente es fundamental. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El pH del vino, o sea, la acidez del vino, es algo que no cambia a través del tiempo. Yo puedo guardar una botella 20 años y la acidez va a ser exactamente la misma. Sin embargo, sin embargo, una cosa es la acidez química, el nivel de pH, los iones de hidrógeno, que es lo que me marca el pH, que es lo que me asegura estabilidad microbiológica, que es lo que me asegura facilidad de la fermentación, que me asegura un montón de cosas, que me da hasta cierto punto la frescura en boca. Es una cosa, ¿sí? Esto es motivos de guarda de la parte química, pero la sensación de acidez es otro concepto, ¿ok? La sensación de acidez sí va a cambiar dependiendo del vino y dependiendo del tiempo. Esta sensación de acidez va a depender de muchas cosas. Lo primero es la cantidad de ácido, por supuesto. La parte del pH es importante como yo lo voy a sentir, pero va a depender también del tipo de ácido. Es muy diferente un vino que pasó por maloláctica a un vino que no pasó por maloláctica. Entonces, un vino con acidez más málica, un vino con acidez más láctica va a tener una diferencia en boca. Pero esto es el proceso inicial. Una vez empieza, o una vez embotello y empieza la guarda, ¿sí? Digamos que la acidez va a entrar en balance con diferentes cosas. En gustos, la acidez y el dulce se compensan y se balancean en la boca.
Por eso es que cuando usted tiene una limonada muy ácida le agregan un poquito de azúcar y ya está, o tiene una limonada con mucha azúcar le agregan un poquito de acidez y ya está, porque estos dos gustos se balancean en la boca. Entonces, si yo tengo un vino que tiene mucha sensación a mermelada con un poquito de azúcar residual, esa acidez yo la voy a sentir más amable. ¿Sí? Ejemplo típico, los vinos alemanes baratos Liebfrau Milch o los Spätlese, vayan a ver nuestro capítulo de Alemania también, hoy vamos a hacer muchas referencias. Eh, Sí. entonces yo voy a tener una sensación de acidez que es diferente, ¿sí? Esta fruta, esta sensación de mermelada, de fruta madura en boca me va a, de alguna manera psicológicamente, porque aquí no estamos hablando tanto de azúcar, me va a balancear la acidez. Ahora, si esta fruta se cae, que es lo que pasa con el tiempo, pues mi sensación de acidez se va a levantar. Si yo tengo este cuerpo, este peso en boca que se cae, ya lo vamos a hablar en cuerpo, mi sensación de acidez se va a levantar. Si yo empiezo a tener un poquito de oxidación, porque empieza a pasar eventualmente por la microoxigenación del corcho, la microoxigenación de la tapa rosca, si no sabían que se puede hacer microoxigenación con tapa rosca, vayan a nuestro capítulo de corchos, ¿sí? Yo voy a tener inicios de ácido acético, mi sensación de acidez se va a levantar. ¿Ok? Entonces, una cosa es la acidez y otra cosa es la sensación de acidez. Entonces, con el tiempo la acidez se mantiene, pero la sensación de acidez puede, digamos que levantarse un poco. Inclusive es uno de los símbolos más importantes cuando yo digo, uy, este vino está sobreevolucionado, este vino me pasé, es que yo de las pocas cosas que siento es una acidez súper marcada. Si yo no tengo fruta, no tengo cuerpo, no tengo taninos, sí, y lo que tengo es una agüita sucia, ácida. Sí, eso es uno de los símbolos más importantes para pensar en un vino sobreevolucionado. Obviamente, para que se haga agüita sucia con acidez, tengo que haberlo llevado, ¿sí?, a una sobreevolución importantísima. Pero son los primeros síntomas de los vinos que empiezan a estar cansados. Y ojo, cansados es el término técnico, tired. ¿Ok? Entonces, la acidez es un tema importantísimo y definitivamente los grandes vinos del mundo de guarda tienen una acidez impresionante. Hablemos de los Rieslings alemanes de alta gama, hablemos de los portos vintage, que la magia que tienen no solamente la concentración, el azúcar, el alcohol, sino que tienen también la acidez. Hablemos de la Borgoña, Los hablemos inclusive Barolo. los Barolos, hablemos de los Cabernet de Napa, Ujú. que dentro de estos grandes Cabernets hay acidez que son chéveres. Ok, entonces ahorita pasemos al segundo elemento importante para que el vino pueda servirnos de guarda, que sería la estructura fenólica, es decir, los taninos, los famosos taninos de los que siempre les hablamos. Los taninos siempre, les hemos repetido que funcionan como antioxidantes naturales en el vino. Mientras más taninos y los taninos sean más finos en un vino, va a tener más capacidad para envejecer de manera estable. Por eso las uvas que mejor envejecen normalmente, acuérdense que siempre hay excepciones, pero son Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, la Sangiovese, Syrah, Tempranillo, Tanat, Cabernet Franc, a veces algunos Malbec, aunque Malbec no es un vino tan tánico como los otros que les nombré, pero todos estos vinos sirven para la guarda porque dentro de sus características tienen unos taninos importantes. Ok, les nombré todas estas uvas que les acabo de nombrar hace un segundo atrás porque estoy hablando de vinos tintos específicamente, ¿ok? Estamos hablando que los taninos son importantes para conservar el vino y para que el vino sirva en guardas en el caso de vinos tintos, obviamente. También hay vinos blancos de guarda, pero que no tienen taninos, porque sabemos que los vinos blancos no son vinos tánicos. Entonces, bueno, esta era la segunda. No sé qué más quieras agregarle a la parte de los taninos, Nico, en cuanto a la guarda. Exacto, sí, o sea, está súper bien, o sea, los taninos son extremadamente importantes. No quiere decir que no haya vinos blancos de guarda, ¿ok? No quiere decir que no haya vinos blancos de guarda, hay vinos blancos de guarda, pero son mucho menos. O sea, tan importante es que si uno pone, dame una lista de los vinos de colección y de los vinos más importantes de guarda, te tira un vino blanco de 20 tintos. ¿Sí? Los vinos blancos de guarda y de colección son mucho menores en cantidad, pero también hay y también existen. Todavía estamos en el proceso de saber y entender de los vinos naranja. Todavía estamos en proceso de entender un poquito los espumantes. Los espumantes ya vamos a hablar un poquito del gas, pero pues es otra historia. Pero realmente
la mayoría de los vinos de guarda y la mayoría de los vinos de colección y de subastas son vinos tintos. Para hacer un vino blanco de guarda y poder guardar un vino blanco 10, 15 años, necesito tener cosas más específicas, ¿sí? Más puntuales. Y esto es debatible, sí, aquí pueden, si no están de acuerdo con esto, por favor póngalo aquí en comentarios, porque sé que hay muchos sommeliers que no están de acuerdo con esto y me dicen, no, es que un albariño con lías puede durar 15 años, sí, probablemente hay cosas que pueden durar. El tema es que los blancos pierden mucho más su identidad de frescura, su identidad de vino, digamos que varietal, entre comillas, como que tienen una cosa más específica, pero pueden llegar a tener cosas muy interesantes. Claro, un vino también blanco que lleva un envejecimiento en barrica o fermentaciones o en barrica, por ejemplo, o bueno, en el caso, por ejemplo, de un Riesling dulce, que tenemos muchos Riesling dulces como el Berenauschlese, el Trockenberenauschlese, todos los de vendimia tardía, los de Botrytis. Los Riesling dulces también sirven para la guarda, pero es más que nada por el nivel de dulzor que tienen, ¿no? Que eso ya lo vamos a hablar ahorita. Ahora, un tercer factor importante es la concentración de fruta que debe tener el vino. Un vino que no tenga suficiente concentración de fruta, obviamente va a ser un vino que no va a evolucionar positivamente. Se necesita fruta, fruta madura, fruta, varios tipos de notas afrutadas en el vino y todo esto va a hacer que el vino también nos sirva para guardas. Sí, este es un concepto que es un poquito más difícil de agarrar, pero va de la mano con el tema de los taninos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? A medida que pasa el tiempo en botella, los taninos en los vinos tintos, no hablemos de naranjas, hablemos de los taninos en los vinos tintos, se van polimerizando con los antocianos, con los, digamos que con el color y se van suavizando. Si los taninos van a suavizarse a medida que pasa el tiempo, entonces los taninos van a ir cayendo, se van a ir polimerizando con qué, con el color, entonces el color va a cambiar también un montón con la guarda. Pero cuando yo estoy hablando de estructura del vino, estoy hablando de taninos, más cuerpo, más alcohol, ahorita hablamos de alcohol, pero la fruta inicial, ¿sí? Ojo, puede ser una fruta madura, como un Cabernet Sauvignon de Napa, pues de alta gama, ¿no? Puede ser una fruta madura como un Malbec, un Carmener chileno, puede ser una fruta sobremadura como algunos Pinot Noirs de la Borgoña, puede ser fruta con especias como algunos super toscanos, puede ser fruta fresca, fruta cerezada, como en un Barolo, ¿sí? En algún Nebbiolo de Lange de alta gama, ¿sí? Más allá de que si la fruta, de cómo está la fruta, lo importante es tener suficiente frescura y suficiente fruta para que a medida que la fruta se va desgastando, porque pasa igual que los taninos, la fruta va pasando de su estado inicial, que puede ser mermelada, fruta fresca, fruta sobre madura, va a tender esos aromas a tirar a fruta más seca, nueces, fruta deshidratada, fruta brillantada, inclusive esa del postrecito de Navidad. Esa teoría, esa fruta va a ir de alguna manera secándose a medida que pasan los años. Esto, la única manera de saberlo es, digamos que hacer unas catas verticales, que son aquellas que uno prueba el mismo vino de diferentes años. Entonces yo me siento y pruebo, no sé, Don Melchor 2002, 2010, 2015, 2019, 2022. Eso es una cata horizontal. Ahí es cuando uno ve esta evolución de la fruta, porque no digo que es un deterioro, porque dependiendo del vino puede ser deterioro o puede ser maravilloso, pero esta caída de la fruta, ¿sí? Tiene que ir en congruencia aromática con la magia que empieza a aparecer en el vino, porque empiezan a aparecer unas cosas mágicas a medida que pasan los años. ¿Sí? No es solamente cosas que bajan, cosas que desaparecen, sino que en los grandes vinos, en los grandes terroirs, en los grandes suelos, yo voy a tener cosas mágicas que aparecen. Dentro de esas, no sé, gasolina y petróleo en el Rieslings, shiitakes, hongos y salsa soya en los Pinot Noirs, cuero, hojas secas Carnes, y cárnicos. carnes en Burdeos, ahumados cárnicos, pato ciervo en los Syrahs del Ródano, eh, hojas secas, nueces en los Cabernets de Napa Valley.
Entonces, si yo tengo una fruta que en su decaída es congruente en aromas y sabores con lo que va a empezar a pasar, con el cambio de acidez que ya hablamos que va a tener, pues ahí voy a tener también muchas más posibilidades de que la evolución sea agradable. ¿Sí? Y a mí me pasa personalmente, por ejemplo, yo siento que esto es algo que el Malbec no le pasa mucho. Me parece que no va tan de acuerdo con lo que empieza a pasar mágico en el vino. Pero no, esto es un tema de gusto personal. He probado Malbecs de 20 años que están alucinantes, sí, por supuesto. Pero yo personalmente prefiero la fruta fresca del Malbec. Pero de nuevo, es un gusto personal. No estoy diciendo para nada, ojo, y lo reitero porque sí, ayer estábamos justamente con Wines of Argentina dictando una cata. No es que Malbec no se pueda añejar, sino que a mí me gusta más el Malbec joven. Sí, y está perfecto. Es como a quien le gusta el cerdo braseado, sí, o el cerdo o la tocineta, o el que le gusta la carne de larga cocción, sí, ahumada, la carne añejada, o le gusta la carne fresca. Aquí ya es un tema de gustos personales. Sí hay Malbecs de alta guarda, sí hay Malbecs que se pueden guardar 20 años. He probado cosas que están fantásticas, pero digamos que no es mi gusto personal, no es nada más que eso. ¿Ok? Entonces, ojo, el vino necesita estructura, necesita esta fruta, necesita estos taninos. ¿Y esto cómo lo logro? En el viñedo, ¿sí? Haciendo raleos, podando de forma correcta, teniendo el método de conducción correcto para el clima correcto. Si no han escuchado métodos de conducción, vayan a escuchar el de métodos de conducción, porque realmente fue un capítulo hermoso. Eh, Sabiendo cuándo haciendo vendimiar en el momento haciendo bien la correcto. selección, Ujú. haciendo los procesos que tengo que hacer, utilizando la barrica que tengo que utilizar, sí, pero básicamente logrando tener un vino grandotote de entrada. Esto sí tienen los vinos de guarda. Un vinito, algo medianamente diluido, algo medianamente light, digamos que más productivo, económicamente más viable, es muy difícil que sea un vino de guarda, No, son vinos para ¿sí? tomar jóvenes. Y esto se los digo de una vez, ¿sí? Los vinos de guarda son costosos, punto. El que me sienta me diga, ay, es que conseguí este vino de $10 y lo voy a guardar por 15 años. Segurísimo, pero 100% seguro que ese vino va a estar vuelto nada. ¿Sí? Ojo, vuelto nada no quiere decir que no te puede llegar a gustar, porque hay clientes de clientes, hay paladares de paladares. Yo tenía una cliente que me decía, es que yo estoy súper orgullosa, tenía una cava como de 500 botellas. De las 500 botellas, 420 eran vinos que había comprado por $4.50 No vale. en Carrefour, que fue un supermercado que cerró en Colombia hace 20 años. Y los tenía para guarda. Y los tenía ahí guardados. No, deben estar 20 dañadísimos años, todos. 15 años, Perdieron la 13 años. fruta. Estaban todos vueltos, pero Obvio, nada, o sea, obvio. impotables. Pero, para ella era más importante el valor sentimental de haber encontrado estas joyitas a $3 y haber comprado 400 botellas y haberlos guardado. Para ella era más importante el valor sentimental que el líquido. Y está bien, y estaba súper orgullosa. Y sacaba sus vinos súper orgullosa a sus invitados. Una persona súper generosa, que yo la quiero mucho. Ella, una persona así medio excéntrica, que era una química muy reconocida, una señora generosísima con su tiempo, con su dinero, con su calidad humana, pero era de esas que se sentaba y decía, este whisky huele a alitas de libélula y a patas de oso. Tú eso me lo comentaste una vez, que yo no entendí nada de Sí, lo que algunas lo hablamos en dijiste. el capítulo. Y ella era feliz, y está bien. Y ahí hay que aprender una cosa, no todos son del mismo gusto, hay algunos que les gustan las cosas, ¿sí? Más añejas, unos que prefieren, sí, el honor, el prestigio, el tema emocional y muchas otras cosas, y está perfecto. Sí, hay Claro. que entenderlo por ese lado. Vamos con el cuarto elemento importante para que un vino se pueda ser de guarda, que es el nivel del alcohol. ¿Ok? El alcohol también actúa como un preservante en el vino. El alcohol muy bajo hace que el vino se oxide rápidamente. Y el alcohol muy alto existe, obviamente, hay grados de alcohol de 20, pero bueno, ya esto es algo a nivel de sensación y no de
preservación del vino, pero el alcohol excesivamente alto desbalancea un poco el vino en general y hace que no sintamos tanto la fruta, o por lo menos en mi gusto en Sí, particular. en general sí, pero cuando Sí, tengo estos vinos de guarda con alto alcohol, el alcohol es fundamental. sí, 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 definitivamente. Un porto, hay ciertos vinos que sí. El grado Sí, alcohólico es importante y el alcohol va a ser un preservante del vino en general. Nos va a ayudar a que el vino se... el alcohol me evita oxidación, me evita un montón de cosas, pero sí, o sea, esto que dice Karen es muy cierto. Por tener alto alcohol, normalmente va a tener un poquito, estoy hablando de, cuando hablamos de alto alcohol, estamos hablando de vinos fortificados, ¿no? No estamos hablando de 15, que 14, 15, 16, sí, también le va a ayudar un poquito, pero cuando estamos hablando de alto alcohol, estamos hablando de vinos fortificados, ¿sí? Oporto, Rutherglen, Constancia, bueno, todos estos vinos que tienen fortificaciones altas, que llega a 18 o 20 grados. eh, el alcohol me va a ayudar un montón, pero no por tener alcohol voy a hacer un gran vino de guarda. Sí, me va a ayudar a tener un par de añitos más, ¿sí? De pronto un vino blanco, algún muscat del sur de Francia, en vez de durar lo que normalmente duran los muscat, que son 3 años, 4 años, sí va a durar 5, 6, pero no es un cambio importante. El cambio importante viene cuando yo tengo esta fortificación y adicionalmente tengo la estructura detrás. Un Porto Vintage, que tengo los taninos, tengo el color, tengo la estructura, tengo la concentración. La fruta. Eso más eso más fortificado, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Va a ser una bomba de combinación para vinos de guarda. Aquí ya no estamos hablando de 10, 15, 20, 25, estamos hablando de 50, 60, 70, 80, ¿ok? ¿Sí? Los grandes oportos, los grandes vinos fortificados pueden durar un montón, ¿sí? Un montón. Ojo, no necesariamente los oxidados, como los olorosos, como los oportos tawny, ¿sí? El alcohol va a ser lo más importante para la guarda, porque ya un vino que está oxidado a propósito, como es oloroso, como es hasta cierto punto Jura, el Van Jonen, no exactamente en esa proporción, como lo es Rutherglen, como son algunas cosas de Malvasía en Italia, de los vinos dulces. Esto va a tener otra magia que es un poquito diferente, que tiene más que ver con los aromas y sabores. Pero el alcohol definitivamente es un tema importante. Finalmente, acuérdense que el alcohol está ligado con la cantidad de azúcar, ¿sí? De la uva, la cantidad de azúcar de la uva está ligada con la maduración está ligada con el buen clima, con la estructura, con los taninos, con el color. Entonces, generalmente, mucho alcohol más fortificado o simplemente mucho alcohol implica mucha concentración e implica por lo menos mucha maduración. ¿Sí? No necesariamente concentración, pero mucha maduración. Y esto ya es un buen síntoma. Pero el alcohol va a estar buenísimo, ¿sí? Cuando yo hago grandes vinos estructurados fuertes, grandototes, el alcohol me va a ayudar a sumarle 40, 50 años de posibilidad de guarda. Por eso los vinos más añejos del mundo, ¿sí? Los que tienen mejor guarda en el mundo, son vinos tipo Oporto, ¿ok? Y bueno, otros dulces, que el dulce es el siguiente, el siguiente ítem en la lista. Exactamente. Entonces, ya como Nico lo acaba de decir, viene el azúcar residual en los vinos, es decir, los vinos dulces son más longevos, de los más longevos del mundo, como un Sautern, Tokaji, un Riesling, Auslese, Trocken, los Madeira, algunos Pedro Jiménez, vinos que tienen su nivel de azúcar residual bastante alto y que tengan también, obviamente, una buena acidez que balancee el vino. En estos casos, el azúcar va a actuar como un preservante natural. Tienen que ser vinos, o sea, obviamente el azúcar no es lo único, tienen que ser vinos con complejidad, con muchas notas afrutadas, o sea, tienen que cumplir los steps anteriores que les dijimos, pero es la acidez y la fruta concentrada, pero el azúcar es un conservante, ya. No es que el azúcar por azúcar no va a ser conservante. Yo no puedo poner un vino dulce natural, sencillito, una cosita tardía sencilla y decir, es un vino de guarda. Sí, va a durar un poquito más que si yo hiciera un vino sin azúcar en ese sentido, pero de nuevo, los vinos dulces como Tokaji, como Sauternes, como Barsac, como Montbazillac, como
como mil vinos de estos que son dulces, pero que son dulces de verdad, que son pesados, que son estructurados, que vienen de suelos mágicos hasta cierto punto. Los Trockenberg en Auslese, especialmente las cosas con botrytis. Si no saben qué es botrytis, vayan, hay un capítulo de botrytis que es hermoso. Estoy con todas las referencias a Fulé. Es que me estoy dando cuenta de eso, perdón, hago un pequeño paréntesis. O sea, cada vez que hablamos, ya de alguna manera suponemos que ustedes saben qué es botrytis, suponemos que ustedes saben qué es fortificado, suponemos que ustedes saben por qué Cabernet Sauvignon de Napa, suponemos que saben que estamos hablando de la acidez, que es la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que todos ustedes ya escucharon todo el podcast. No, si no lo han hecho, vayan al primer capítulo y escúchenlo todo, porque cuando vuelvan a llegar acá, cuando escuchen botrytis, fermentación maloláctica, crianza, guarda, España, va a ser como, wow, es otra historia. Van a entender ¿Sí? muchísimo más cada una de las palabras o frases que decimos. Claro, hoy dije voy a hacer más referencias porque realmente hay que irse un poquito para atrás, porque si no nos extendemos mucho en esto y pues para eso, de nuevo, escuchen el podcast o vayan a nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com, únanse a nuestras catas virtuales, a la suscripción que está buenísima y ahí vamos a poder solucionar todos los temas y todas las cosas. Pero si hay algún término que no entienden y que dicen, che, estos manes de qué carajo están hablando porque están hablando de botrytis en este momento sin ninguna introducción, acuérdense que tenemos seguramente un capítulo atrás o déjenlo acá en comentarios, pregunten, che, no entendí qué es esta palabra y con todo el amor del mundo les explicamos, lo referenciamos al capítulo donde seguramente ya hablamos de eso y pueden volver a hacerlo. ¿Ok? Entonces, botrytis, vuelvo al tema de botrytis. La botrytis es un hongo que ataca la uva, que deshidrata y que yo voy a tener grandes vinos con una concentración de azúcar importante. Pero la botrytis en la pacificación y en los vinos de hielo, ¿sí? Que son estas tres grandes formas de hacer vinos dulces concentrados. Acuérdense que no solamente hago concentración de azúcar, cuando estoy deshidratando la uva por métodos naturales o artificiales, porque puede ser una criovinificación, otra vez, eh, yo no solamente estoy concentrando azúcares, estoy concentrando también acidez. Entonces esto me va a cumplir, me va a ayudar a cumplir estos criterios para que estos vinos no solamente tengan azúcar que me va a ayudar a conservar, sino que tenga acidez que me va a ayudar a conservar, tenga estructura que me va a ayudar a concentrar, tenga fruta que va a pegar muy bien con lo que pasa a futuro. Bueno, vamos a hablarles ahorita de cómo va a evolucionar un vino de guarda en el tiempo, ¿ok? Que me parece súper importante, Nico, hablarles de esto. Esta parte a mí me parece fascinante y es que el envejecimiento de un vino es un proceso químico y a la vez sensorial complejo que ocurre a lo largo de décadas de estar ese vino en la botella y como ser vivo ir cambiando, ir evolucionando constantemente. Entonces, yo creo que aquí la mejor manera es hablarles por etapas. Por ejemplo, la evolución del color. ¿Qué pasa en un vino tinto? ¿Qué pasa en un vino blanco en cuanto al color? Los blancos son vinos que empiezan con colores más claros y con la evolución y con el tiempo de guarda, y ya les nombramos que los vinos blancos se guardan, son vinos que se toman usualmente jóvenes, hay algunos que sí sirven de guarda, si es un vino blanco dulce, si es un vino blanco que llevó barrica o que tiene ciertas condiciones de las que nombramos arriba, aguantan guarda, pero cuando estamos hablando de 10 años de guarda o 8 años de guarda, son vinos muy específicos, pero en los blancos los vinos empiezan con colores más claros y con la guarda comienzan con un amarillo pajizo, un amarillo verdoso y con el tiempo ya pasan a dorado y después ya pueden pasar a ámbar y al final pasan a los marrones. En los vinos tintos sucede algo completamente diferente. Los vinos tintos comienzan con colores mucho más vibrantes, en un púrpura, un rubí intenso y con los años de guarda van a pasar más a los colores granate, tejas, ladrillo, ámbar y al final marrón, por decirlo así, pero no, más hacia los ámbar, tejas, granate. Y estos son la evolución. Entonces el vino tinto comienza más intenso y se va aclarando con el tiempo. Ahora, todo esto depende de las uvas también. Acuérdense que todo es relativo, no hay verdades absolutas. Las uvas también tienen un contenido de color por sus pieles, por la cantidad de antocianos que tengan, la cantidad. Entonces, bueno, eso también nos va a hacer que, por ejemplo, un vino de Malbec
vaya a empezar en su mayoría en un color más púrpura y un Cabernet Sauvignon más en un color ruby y así. Por eso les digo que es un poco relativo, ¿no? Pero entonces en cuanto a la evolución del color, tienen los vinos dulces, por ejemplo, envejecen con colores más intensos, ya terminan en dorados, en ámbar profundos, casi cobrizos. No sé, Nico, ¿qué más quieras agregarle? No, está perfecto. Aquí de pronto quisiera agregarles un tema que es muy interesante, que de pronto no tiene que ver tanto con la guarda, pero más con la vinificación, acordarles, lo hablamos de pronto en vinos naranja, que la razón por las cuales el color en los tintos cambia es porque se va mezclando con los taninos, ¿sí? Los taninos se suavizan, el color se baja. Ojo, hay que tener en cuenta que cada uva, cada región, ¿sí? Tiene un parámetro de color inicial. No por ser medianamente naranja ya va a estar viejo, ¿sí? Yo con solamente el color puedo decir, de pronto este vino tiene añejamiento, pero no es 100% seguro, porque hay casos especiales como la uva Nebbiolo en la región de Barolo, que arranca en un naranja, Ujú. porque es el color que da naturalmente la uva, y ese naranja se convierte en ladrillo, en polvo de ladrillo de cancha de tenis, ¿sí? Entonces con el color no es solo suficiente. Si yo no puedo agarrar un vino y decir, este vino seguramente tiene añejamiento. Eh, sí, como puedo decir, pareciera que sí, hasta ahí puedo llegar. Eh, pero lo que pasa con los blancos, cuando estoy haciendo vinos naranja con pieles que tienen taninos, el color no está ahí para suavizarlos. Entonces lo que termino haciendo es oxidando, metiéndole oxígeno, ya sea con tiempo, con microoxigenación, o en ánforas, o en cuevris, o en lo que sea. Y yo voy a suavizar los taninos mediante la oxidación. En los tintos, los taninos es lo que me va a generar este cambio, los taninos más el tiempo me va a generar este cambio de color, y en los blancos, en los naranjas, si tengo taninos, ¿sí? Lo que me va a generar el cambio de color hacia naranja es la oxidación, y en los blancos que no tienen taninos, el cambio de color va a venir también por oxidación. Sí, oxidación que puede llegar hasta el punto de los vinos marrones cuasi negros de Jerez, por ejemplo, un Pedro Jiménez o un Oloroso, ¿sí? O alguno de esos vecchios italianos que realmente tienen un montón de años, que puede ser en botella de vidrio, puede ser inclusive el sol, en algunos casos especiales de cosas que añejan al sol. Ok, pasemos ahorita a la evolución de los aromas. Ya vieron lo que tiene que ver con la parte, con la etapa visual y el color. Ahorita vamos a los aromas. Y entonces, en cuanto a los aromas, y también hago referencia a episodios anteriores, eh, los aromas vienen en tres etapas, que son los aromas primarios, que vienen de la uva como tal, son esos aromas a todo tipo de frutas, flores, herbales, herbáceos. Después vienen los aromas secundarios, que ya vienen después de los procesos en bodega, postfermentativos, levaduras, maloláctica, barricas. Entonces ahí tenemos el pan tostado, la mantequilla, los lácticos, las notas que se derivan de la autólisis de las lías. Después tenemos todo lo que se deriva de la barrica como tal, que son coco, chocolate, vainilla, tostados, tabaco. ¿Ok? Esos serían los aromas secundarios. Y los aromas terciarios, que son lo que nos interesa hoy, ya son los aromas que se derivan de los envejecimientos del vino durante el tiempo en su botella. Ok, entonces aquí ya estamos hablando de cuero, de tabaco, las notas animales, tierra húmeda, hongos, trufa, frutos secos, nueces, especias, ciertos tipos de especias dulces, esos aromas sotobosque, trufa, grafito, no sé, o sea, todas estas, gasolina en el caso de vinos blancos, tipo Riesling, petróleo. Sí, aquí entran cosas muy bonitas porque como que cada uva tiene cositas mágicas que se puede pasar y son diferentes según cada uva. Pero también hay suelos que a medida que pasa el tiempo también se van expresando de una manera bonita. Es muy difícil resumir, pero digamos que eh, cuando hay estas cosas mágicas que empiezan a aparecer,
con el tiempo, normalmente estamos en viñedos que ya están probados, que esto no es como que, me encontré un viñedo nuevo en Jujuy, que lo que pasa es tal que otra cosa, sino que estos son los viñedos históricos, esos son los lugares que realmente tienen toda esta historia atrás, lugares específicos en Burdeos, lugares específicos en Sauternes, lugares específicos en el Mosel, en Alemania, donde el suelo tiene esta magia y el enólogo logró expresar eso y encontrar estos vinos gigantescos, ¿sí? Voy a poner ejemplos que son un poquito raros. En Cognac, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hago los vinos estoy buscando realmente una complejidad que va más allá del vino. Entonces, en Cognac, por ejemplo, yo no estoy buscando esta complejidad aromática, yo estoy buscando una acidez y una estructura que va a añejar bien, pero después de destilar y después de 6 7 años de barrica, o sea, es súper loco en ese sentido, pero la complejidad aromática va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque yo necesito que una vez baje esta fruta, una vez cambie todo esto, tenga una coherencia con el cuerpo, con la acidez, con el alcohol, con el dulzor, con las cosas mágicas que pasan, con las cosas que bajan, porque en resumen, lo que pasa un poquito es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo cuerpo, taninos, fruta que va en decadencia, entre comillas, ¿sí? Esta decadencia puede ser rápida, puede ser muy lenta. Yo tengo acidez y alcohol que se mantienen a lo largo del tiempo, pudiendo cambiar su sensación a medida que pasa el tiempo, pero que se mantienen. Y después tengo estas cosas mágicas que empiezan a aparecer. Entonces, lo que está pasando durante todo este tiempo, que tengo unas para abajo, unas al centro y unas subiendo, es que el vino va encontrando su mejor balance. Y ahí es donde decimos, este vino va a mejorar, ¿sí? Y este mejorar pueden ser 3 años, este mejorar pueden ser 10 años, este mejorar pueden ser 20 años, o este mejorar pueden ser 60 años. Una cosa es que el vino vaya a mejorar, otra cosa es que el vino se mantenga, ¿ok? Porque hay vinos que se mantienen y que realmente se mantienen por un buen rato, pero de pronto no van a mejorar. Son dos conceptos diferentes. Pero acá es súper bonito, no necesariamente estos vinos ya de guarda van a mejorar mucho más. Hay muchos que se van a mantener muchos años. ¿Ok? Recuerda una cosa que es interesante. No todos los que compran vino de guarda, o no todos los que compran vinos de subasta, o no todos los que esperan un vino 15 años, están pensando que el líquido mejore. Estoy pensando en que se va a graduar el sobrino, que se va a casar la tía, que se va a graduar el hijo de la universidad, que voy a tener una estantería donde mostrarlo porque es mi colección. No necesariamente estamos pensando en el líquido y en la calidad del líquido y en lo rico que va a estar. Estamos pensando en momentos extremadamente especiales. Podemos estar pensando en inversión. Es que este vino lo voy a guardar 15 años porque dentro de 10 o dentro de 15 yo lo voy a poder vender porque es una vaina única, solamente produjeron 400 botellas en el mundo este año, ¿sí? O es un vino de 1945 de una cosecha histórica por Segunda Guerra Mundial y lo quiero tener como si fuera arte. Entonces, no necesariamente el que guarda vinos los está guardando porque es que quiero que mi vino mejore y tomármelo en su mejor momento. No, hay muchos otros motivos para guardar vino. Lo que sí les pido es que si van a guardar vino para la primera comunión del sobrino, para la graduación del primo, para el matrimonio de la tía solterona, ¿sí? Por favor, asesórense bien, ¿sí? O más bien no compren vino para ese tipo de cosas y compren el vino en su momento. Una recomendación que es medianamente eh, controversial. Champaña, cava, prosecco, franciacorta, todos hemos hablado en los capítulos pasados. Son vinos que salen listos al mercado. Aquí van a encontrar un 30% de sommeliers que le van a decir usted está loco, pero hay otro 70% que está de acuerdo, que estamos de acuerdo en este tema. Decimos que el champán no va a mejorar con los años en botella. Champagne, los grandes champagnes se van a mantener, los grandes cavas se van a mantener. Esto ya tiene crianza, tiene guarda, tiene todo lo que tiene que tener. Se van a mantener, algunos poquito tiempo, algunos mucho tiempo. Bueno, en resumen, ¿para qué guardar un vino con todo esto que les acaba de decir Nico? Los vinos de guarda que tienen la capacidad de guardarse, ganan complejidad, se vuelven más suaves, más redondos sus taninos, desarrollan aromas que no existen en los vinos más jóvenes, como los que les acabamos de nombrar, de gasolina, hongos, cárnicos, y bueno, ya no los voy a repetir de nuevo. Los vinos de larga guarda permiten expresar la grandeza del terroir en general, y cuando hablamos de terroir abarcamos
muchas cosas, no solamente lo que es la parte de viticultura, sino procesos y todo lo demás. Y con las grandes guardas de los vinos, al final adquirimos unas experiencias sensoriales únicas que van a crear momentos muy memorables. Abrir un vino de guarda que tenemos guardando hace 10 años, 12 años, 20, 30 en cada caso, si nos están oyendo aquí grandes coleccionistas, nos van a dar una experiencia única y una satisfacción de haber esperado durante un tiempo para tomarnos el vino en su mejor momento, y eso es una experiencia, y todo este mundo del vino y todo lo que nosotros les vamos enseñando poco a poco a la larga es para que la experiencia final sea lo más placentera y lo mejor posible. Ahora, riesgos de guarda de vinos. Sí, sí hay riesgos, Muy como grandes. oxidaciones prematuras, ¿ok? Si la guarda no es perfecta, el vino va a perder vida antes de tiempo, contaminaciones de TCA en el corcho. El riesgo del TCA es que lo guardas mucho tiempo y después te des cuenta. El riesgo del TCA es Es frustración, pero verdad, es no hay, verdad, no hay es diferencia. verdad. ¿Cuál otro? Variaciones de temperatura con largas guardas. De repente tenemos que mover cavas de vino o lo tenemos guardado en un lugar y decidimos otro. Y entonces va a haber cambios de temperatura que nos van a hacer daño en los vinos. Evoluciones desiguales en algunas botellas. Y bueno, las condiciones ideales de la guarda en un vino, yo pienso que la temperatura ideal, por ejemplo, como lo hago yo, Nico, es entre 12 a 14, 15 grados, una temperatura constante. La humedad debe ser como de un 70% para proteger bien el corcho, oscuridad total. La luz no debe pegarle a nuestras botellas que están en envejecimiento. Las botellas deben estar acostadas si tienen corcho, corcho de alcornoque, el corcho no taparrosca. Con taparrosca no tenemos este tipo de problemas, pero acuérdense que las botellas están en posición horizontal para hidratar el corcho con el vino y que no se resquebraje y que no haya entrada de oxígeno en la botella. Entonces el corcho debe estar hidratado. Las botellas no deben tener vibraciones, no debe haber movimientos bruscos ni fuentes de calor. Entonces, bueno, yo no sé si tienes alguna otra, Nico, consideración en cuanto a las botellas de largas guardas. La humedad es muy importante. Sí. Pero yo siempre considero que el riesgo más grande de guardar botellas largo tiempo son las fiestas con los amigos. Y después de 4 botellas, escojo una botella y ¡pum! Justo van y sacan esa que uno sabe que uno está guardando. Así que, Por por eso hay que favor, tenerlas bajo man- llave, las que sean claro, de mantener a los amigos demasiada. alejados de estas botellas. Sí, ojo, es una inversión grande y es algo que no todo el mundo hace. La verdad es que si ya lo estás haciendo, realmente es que estás metido en este mundo del vino, pero consumidores regulares no guardan botellas. Yo inclusive creo que solamente tengo como 2 o 3 botellas que he guardado. Em, Tengo mis botellas ahí, las guardo 6 meses, 8 meses, eh, realmente, pero no, yo no soy de guarda botellas, por ejemplo. Yo tengo algunas botellas de guarda, sobre todo algunas especiales que me he traído de viajes. Yo siempre en los viajes que cuando voy a zonas productoras me traigo unas botellas, y es así, dependiendo de si son para la guarda. Es que si no son para la guarda, me las tomo en el viaje, no me las jalo conmigo en la maleta. Así que en la maleta tengo una neverita, es así, bajo llave, muy bien registrada, que son mis botellas de guarda. ¿Cómo saber cuándo beberse un vino? La primera, que se comunican con Nico y conmigo directamente y nos pregunten. La segunda, existen aplicaciones como Cellar Tracker, Vivino, Wine Spectator, tiene un Wine vintage Searcher. chart, Wine Searcher, Decanter, tiene recomendaciones. Hay una que vi el otro día que se llama Berry, Bros and Root, Drinking Dates, que es extremadamente fiable. Jancis Robinson, a veces si los vinos aparecen en su guía, ella dice cuándo los recomienda tomar. Entonces hay muchas fuentes hoy en día, de verdad. No vale la pena que dejen de tomarse el vino en el momento adecuado por desinformación. Hoy Sí, vivimos en una globalización y realmente tenemos muchas fuentes de cómo enterarnos cuándo tomarnos la botella en el momento correcto. sí, y
Y miren una cosa que no mencionamos. Un vino de guarda no es siempre un vino de guarda. Si yo me voy a ver, por ejemplo, los grandes vinos, digamos que vinos grandes de la historia de guardas, o sea, estos son vinos que normalmente no tiene que, pues que son vinos que dan para esto, ¿sí? Domaine de la Romanée Conti en la Borgoña, Domaine Leroy el Musigny, que es un blanco de la Borgoña, Lafite Rothschild, todos los Premier Cruz de Burdeos, Chateau Petrus en Pomerol, eh, Screaming Eagle, Harlem Estate, Opus One en Oakville, en Napa, California, algo en el Ródano como Eguigal, en la Côte Rôtie, sí, hay algunos, Vega Sicilia único en España, este vino icónico, el Penfolds Grange, que es el icónico de Australia de la bodega Penfolds, los super toscanos, el Maceto, el Sassicaia, el Solaya, el Ornellaia. Champagne, si estamos hablando de los grandes champán que pueden durar mucho tiempo, Krug, sí, hay uno especial que se llama el Clos d'Ambonnet, que es un Blanc de Noir, hay uno alemán muy famoso que es el Schatzhofberger Trockenbeeren Auslese, que es un vino de Botrytis, los Tokaji, Esencia, 5 putonios, 6 putonios, bueno, hay un montón, ¿sí? En Argentina Catena Zapata, en Chile Almaviva, Don Melchor, bueno, hay un montón de cosas en muchos, muchos países, pero no es lo mismo, ¿sí? Un Don Melchor 2019, un Melchor 2017, no es lo mismo un Screaming Eagle 2014, 2015, ¿sí? Según el año van a tener potencial de guarda diferente, porque ese año me dio más uvas, me dio más acidez, me dio más estructura, me dio más fruta, me dio menos fruta, le puse más barrica, le puse menos barrica, ¿sí? Entonces, no se trata que porque ya tengo un maceto, un sassicaia, entonces lo puedo guardar 20 años. No, sassicaia 2014 tenía un tiempo de evolución más corto, tenía un tiempo de un potencial de guarda más corto que sassicaia 2015. Burdeos 2005-2015 tienen más potencial de guarda que otras añadas. Entonces ahí también tengo que empezar a ver el término de la añada porque es muy chévere realmente que de año a año este potencial de guarda puede cambiar y puede cambiar significativamente. No podemos dejar de decirlos un poco cómo descorchar un vino viejo. Un vino viejo, 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 20, 30 años, requiere de ciertas técnicas para no romper el corcho, porque los corchos ya van a estar bastante sentidos, ¿no? Entonces, no tratemos de usar los sacacorchos básicos, o sea, más tradicionales. Yo recomiendo usar el oso, el Durand, que es un sacacorchos que tiene dos láminas que van a abrazar el corcho y van a ayudar a que, si bien el corcho está muy delicado, no se vaya a romper en el camino. Eh, hay miles de videos que pueden ver, es muy divertido, hay veces que inclusive lo sacan con una inyectadora o sea, hay miles de formas, pero el oso es bastante seguro para abrazar el vino de la forma correcta, inclusive hasta es mejor hacerlo sin el espiral del centro para correr menos riesgos. Eh, Hay que limpiar bien el cuello de la botella después de descorcharlo para limpiar cualquier sedimento y en eso Nico es el más experto porque tiene todos esos protocolos de Ese paso siempre se me competencia. olvida. Exacto, hay que sacar el vino lentamente, no se puede sacudir mucho las botellas ni moverlas por un tema de sedimentos. Acuérdense que, y eso es otra cosa que no les nombramos, porque este tema es súper extenso, pero los vinos de larga guarda van a ir formando por procesos químicos dentro del vino, antocianos y los taninos se van uniendo y se van a formar los sedimentos. Estos sedimentos no son malos, no son peligrosos de consumir. Si les es desagradable, para eso se decanta, se hace un primer decantado del vino sin voltear la botella completamente para que los sedimentos traten de quedar en el fondito de la botella, siempre dejen un poquito de remanente, pero al decanter probablemente también van a pasar algunos sedimentos posteriormente del decanter a la copa, también va a quedar un poquito más filtrado, pero si pasan algunos sedimentos a su copa no es nada peligroso y no les va a dañar para nada, más bien les va a aportar.
¿ok? Sabores a su vino, aromas y sabores a su vino, pero ya saben que hay que tratar de sacudir poco este tipo de botellas de larga guarda para evitar que todos estos sedimentos se revuelvan con todo el vino, ¿no? Inclusive está el sistema de la velita, que uno va decantando y pone la velita en el fondo Y la canasta. y la canasta que, Y la ajá, canasta. Sí, ahí miren que hay muy lindo cuando se suscriban cuando hagan la suscripción a Detrás de una Copa en nuestra página web. Dentro de las clases grabadas hay una cosa que se llama recursos imperdibles, hay un video, creo que es corto, creo que son 8 minutos, de un manual de decantación, que es hermoso, ¿sí? Porque para decantar de verdad uno necesita una canasta, donde uno medianamente alcuesta el vino que queda como a 30 grados de inclinación y uno abre la botella dentro de la canasta para que los sedimentos no se revuelvan. Entonces, lo que hace uno es usar una canasta para decantar. El proceso de decantación es saco el vino de la cava muy acostado, sin removerlo para que los sedimentos no den vueltas, lo pongo en una canasta, lo llevo en la canasta, lo abro acostado en la canasta, sirvo en la copa, en vino, o sea, huelo, me aseguro que esté en buen estado, en vino el decanter y después desde la canasta acostado pongo una vela para que yo pueda ver, ¿sí? A través del vino, a través, digamos, del cuello de la botella, para asegurarme que cuando ya los sedimentos estén por llegar al decanter, yo paro la situación. ¿Sí? Normalmente siempre quedan unos 2 dedos de vino en la botella cuando estoy haciendo este proceso, pero decantación es un proceso hermoso, ¿sí? Complejo, que no es airear, no es meter al decanter y ya, que es lo que normalmente tenemos entendido por decantación. Eso se llama aireación, pero pues el término es tan complejo que en español por lo menos nadie lo usa. ¿Sí? Aerate o decant son dos cosas completamente diferentes, aunque en la mente del consumidor terminan siendo lo mismo. Y ahí la pregunta es, ¿cuándo decanto y cuándo no decanto? ¿Y cómo decanto? exactamente. Los vinos viejos son muy frágiles, demasiada oxigenación los va a matar porque van a subir y caer muy rápido, entonces pueden perder sus aromas en minutos, caen muy rápidamente. Entonces, claro, es lo que está diciendo Nico, se puede decantar un vino viejo de larga guarda por minutos simplemente para eliminar los sedimentos o cuando hay una reducción en el vino simplemente para airearlo brevemente, pero no por mucho tiempo. No es recomendable por mucho tiempo porque vamos a matar el vino. O sea, yo recomiendo decantar un vino viejo solamente cuando sea absolutamente necesario para eliminar sedimentos brevemente, 15, 20 minutos. Yo no lo recomendaría por más tiempo. Sí, y hay decanters para vinos viejos, hay decanters que son más chiquitos, que no tienen estas bases tan grandes, donde yo trato de no airear tanto. Yo Ujú. trato de decantar simplemente de separar residuos, que es el objetivo de la decantación realmente. Bueno, y vinos de 40 años, ni siquiera yo creo que vale la pena decantarlos, si no se No, sirve, sí vale la pena, es simplemente por un decantarlos, tema es de, decantarlos. por sedimentos, eh, ¿no? Sí, es separar los sedimentos, realmente es lo que Ujú. estoy tratando de hacer, aireando lo menos posible. Sí, Exactamente. eventualmente va a pasar. Yo en el momento que lo pase a otro recipiente voy a airear. Pero si lo paso a un recipiente más pequeño, un decanter de vino blanco, porque hay decanters de vinos blancos, la gran diferencia es básicamente que el decanter de vino blanco yo lo puedo meter en una hielera, el decanter de vino tinto no me cabe dentro de una hielera. Sí, esa es la gran Exacto. diferencia. Pueden utilizar uno de esos beakers de laboratorio químico, es súper chévere para eso también, pero ahí hay una diferencia en proceso y es bonito. Y bueno, y servirlo ligeramente fresco, 15, 16, ¿no? Como para protegerlo un poquito. Ya les dijimos no mover mucho la botella, eh, decantar para eliminar sedimentos principalmente con un aireado mínimo. Servir porciones pequeñas me parece importante, ¿no, Nico? Para que no Sí, se... Exacto. O sobre sea, para... oxígeno. Ujú, no se Sí, hay que tener sobreoxigene. en cuenta que vinos viejos, estos vinos evolucionados, no son para todo el mundo. No a todo el mundo le tiene que gustar esto. No todo el mundo le tiene que gustar esto. Sí, el otro día Ujú. en el crucero que hicimos probamos un Rioja del 83, si no me equivoco, 87, ya no me acuerdo qué año era, Marqués de Cáceres y 87. 87. Y yo recuerdo, está súper interesante, para mí fue súper interesante, no es el vino que yo me tomaría, no es el vino que yo pediría, no es por el vino que yo pagaría,
pero fue lindo ver esta evolución y ver esto, lo que pasa con un vino después de 30 años. O sea, es una locura. Para mí fue mucho más interesante que rico, ¿sí? Pero pues tengan en cuenta, si no les gustan los vinos viejos no pasa nada, ¿sí? Yo no tengo que ser, o sea, chévere, pero tampoco, si no me gustan, pues, hombre, pues aprovechen los vinos llenos de fruta, llenos de juventud, eso también tiene su magia, Total. ¿sí? Pero ¿qué pueden esperar al abrir un vino viejo si nunca lo han probado y les da un poquito de curiosidad? La fruta va a estar un poco menor, menos explosiva, va a haber más notas terciarias, cuero, tabaco, tierra húmeda, flores, sotobosque. Va a ser un vino mucho más delicado. Van a ser vinos con taninos mucho más sutiles, más redondos, más pulidos, más finos, como los quieran llamar. Eh, Así que bueno, eso es lo que pueden esperar de vinos de largas guardas. Muchos aromas y sabores terciarios. Y maridaje, que no podemos dejar de hablar de maridaje. Bueno, en vinos tintos de larga guarda viejos, carnes delicadas, obviamente. Acuérdense que este vino va a ser mucho más sutil, mucho más delicado, no va a ser tan explosivo. Entonces, eh, setas, trufas, risotos de hongos, quesos duros, maduros, carnes braseadas pero suaves. Eso es lo que, por ejemplo, aves también puede ser, aves de piel un poco más oscura, en tintos, en blancos viejos, pescados grasos, platos con mantequilla, mucha cocina francesa con vinos blancos, mariscos con salsas de reducciones, terrins, patés. Y mis Uf, preferidos son los dulces añejos, como Sauterne, Tocallin, Madeira, como los foie gras, quesos azules, postres afrutados, nueces, almendras. Bueno, con todo eso a mí me fascina. No sé tú, Nico, cuáles sí, son sí, sí, no, tus o sea, maridajes. necesito cosas más sutiles, es simplemente eso. Sí. Sí, no puedo pensar en un vino de 40 años con una carne a la parrilla. O sea, no, es más difícil. Necesito un bœuf bourguignon, necesito cosas más sutiles y es muy bonito. Claro, cuando uno abre este tipo de vinos, mi recomendación realmente casi que es no hagan maridaje. Siéntense a tomarse el vino solo. Disfruten el vino solo. ¿Sí? Ya después de disfrutarlo, ahí sí. Pero denle la oportunidad solo primero porque pues se merece, después de tanto tiempo, el vino se merece full atención, full Protagonismo. atención, Exacto, protagonismo total, total, total. Así que bueno, exacto. chicos, Muy buena sugerencia, me gustó. hermoso capítulo, me encantó. Tengan buena noche, buen día, buena tarde a la hora que nos estén escuchando. Una recomendación final, si van a guardar vino, por favor, o sea, si ya tienen un vino de guarda, si pongas a escuchar el podcast desde el principio hasta el final, en ese momento ya probablemente va a estar en el momento adecuado. Y si lo van a abrir, preferiblemente háblanlo en una de nuestras catas online o avísenos y les damos algunos tips, ¿sí? Si tienen algún vino guardado que de pronto no saben si tomárselo ya, escríbanos, dejen el comentario aquí en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast donde nos estén escuchando. Chicos, tengo este vino tal año, que me recomiendan? ¿Lo guardo más, no lo guardo más? Y utilícenos a nosotros también como una fuente de información para saber si guardarlo o no guardarlo. Sí, el mundo de los vinos al final, los vinos de guarda, es un universo súper fascinante y el tiempo en esos casos se convierte en un ingrediente más, un ingrediente que Tal va cual. transformando, va suavizando, va complejizando y nos va a permitir vivir experiencias sensoriales únicas, únicas, únicas. De hecho, hay gente que ya lo pone dentro del concepto de terroir. Yo he visto algunos sommeliers que ya consideran el tiempo dentro de lo que se llama el terroir. Entonces ya no se habla solamente de clima, uva, suelo y mano del hombre, sino también tiempo de guarda. Y me parece Exacto. súper interesante. Me parece difícil digamos que de centrar y de explicar, pero hace parte del concepto general y es buenísimo. Y guardar un vino implica mucha paciencia, implica mucha curiosidad por esperar qué va a pasar, un respeto, como dice Nico, por el terroir.
Y bueno, no todo el mundo quiere guardar vinos y no todo el mundo tiene el presupuesto para guardar vino. Y aparte, perdón, las generaciones jóvenes no tienen ni el presupuesto, ni la paciencia, ni las ganas, porque piensan más en la inmediatez y en tomarse las cosas de ya para allá, y también es válido. Así que bueno, este mundo del vino hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, y eso es lo que les queremos hacer llegar con nuestro podcast. Así que bueno, se les quiere mucho y esperemos que les haya gustado mucho este episodio, tanto como a nosotros, y los vemos en un próximo episodio la semana que viene. Chao, chao.